Hay lugares que parecen estar construidos para esconder secretos. Casas que, aunque se vean normales por fuera, contienen en su interior cicatrices invisibles, como si las paredes mismas hubieran absorbido siglos de dolor y de silencio. Hoy te voy a hablar de uno de esos lugares. No es un mito urbano ni una leyenda de pasillo. Es un hecho real, un expediente oscuro que las autoridades intentaron silenciar, pero que aún vive en la memoria de quienes se atrevieron a mirar demasiado cerca. Si formas parte de nuestra comunidad de investigadores de lo oculto, sabes lo que significa. Aquí las historias no se cuentan para entretener, se cuentan para advertir, para entender que lo desconocido está mucho más cerca de lo que creemos. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la manera en que miras tu propia casa esta noche. Todo comenzó en una ciudad aparentemente común. Sus calles eran tranquilas, llenas de familias que salían los domingos al parque, niños que jugaban en bicicleta y vecinos que intercambiaban saludos cordiales. Nadie podía imaginar que entre todas esas viviendas había una que se convertiría en escenario de lo impensable. Los primeros rumores llegaron en forma de susurros. Una vecina que aseguraba haber escuchado gritos en la madrugada. Un cartero que afirmaba que, al dejar correspondencia, percibía un hedor extraño proveniente del interior. Y un par de adolescentes que juraban haber visto sombras moviéndose detrás de las cortinas cuando, según los registros, la casa debía estar vacía. Al principio, nadie lo tomó en serio. Después de todo, cada barrio tiene sus historias, pequeñas exageraciones que crecen con cada boca que las repite. Pero la semilla ya estaba plantada. Había algo en esa casa que no encajaba. Fue una noche de invierno cuando todo comenzó a revelarse. Un joven logró escapar del interior de aquella propiedad. Estaba en estado de shock, con las manos atadas por sogas a medio cortar, la ropa hecha jirones y la mirada perdida en el vacío. Sus palabras fueron confusas, pero había una frase que repitió una y otra vez. Ellos no me dejaban salir. Las paredes tienen ojos. La policía, obligada por la magnitud del escándalo, irrumpió en la vivienda. Lo que encontraron dentro desafió cualquier expectativa. Las habitaciones habían sido alteradas, puertas bloqueadas con planchas de acero, ventanas clausuradas, muebles atornillados al suelo como si alguien quisiera evitar que fueran movidos. El aire era espeso, cargado de un olor metálico que parecía incrustarse en la garganta. Los agentes documentaron manchas en el suelo, algunas tan profundas que habían impregnado la madera durante años, cintas de audio, viejas cámaras de video, y una colección de objetos personales que nunca debieron estar allí. Zapatos de niños, fotografías arrancadas de álbumes familiares, prendas femeninas cuidadosamente dobladas. Todo indicaba que ese lugar había sido más que una simple casa. Era una prisión, un escenario de horrores cuidadosamente planificados. Pero lo más perturbador aún estaba por llegar. En los sótanos, detrás de una pared falsa, descubrieron habitaciones minúsculas, sin ventilación, con colchones mugrientos y paredes arañadas. Las marcas eran claras, uñas rotas, golpes, dibujos infantiles hechos con pedazos de carbón. Era como si las víctimas hubieran intentado dejar mensajes en la oscuridad, sabiendo que nadie las escucharía. El vecindario entero quedó conmocionado. Personas que habían convivido durante años con esa vivienda, sin imaginar el mal que se escondía en su interior. Los vecinos comenzaron a recordar detalles que en su momento parecían triviales. Un olor extraño, un silencio incómodo, una figura que se movía tras las cortinas. Y entonces el miedo se convirtió en culpa colectiva. Esa noche la noticia se propagó como un incendio. Algunos aseguraban que la casa debía ser demolida de inmediato. Otros decían que no serviría de nada, porque el mal ya no estaba en las paredes, sino en el suelo, en los cimientos, en el aire que rodeaba aquella propiedad. Y lo más inquietante, los documentos encontrados en una habitación oculta contenían símbolos extraños. Diagramas, nombres y fechas que no parecían tener relación con las víctimas, sino con algo mucho más antiguo. Un propósito oscuro que transformaba esa casa de los horrores en un eslabón de una cadena que atravesaba el tiempo y la geografía. Esa fue apenas la primera capa del secreto. Lo que venía después era aún más perturbador. Cuando las autoridades comenzaron a revisar los documentos hallados en la casa, descubrieron algo que heló la sangre incluso de los más experimentados. No se trataba solamente de un crimen aislado, sino de una maquinaria bien aceitada, cuidadosamente planificada. Cuadernos repletos de anotaciones en diferentes tintas relataban rutinas diarias, horarios de encierro, castigos,
e incluso dibujos detallados de cada habitación sellada. Era como un manual para mantener a las víctimas bajo control. Un manual escrito a lo largo de décadas. Lo más inquietante era la forma en que esas notas parecían escritas por distintas manos, como si varias generaciones hubieran continuado con el mismo trabajo, transmitiendo la oscuridad como una herencia maldita. Algunas páginas estaban fechadas en los años 70, otras en los 90, y algunas más recientes mostraban una caligrafía torpe, pero igualmente perturbadora. Entre los objetos hallados había fotografías de rostros desconocidos, recortes de periódicos sobre desapariciones nunca resueltas, y símbolos que remitían a antiguos rituales europeos, adaptados a un contexto moderno. ¿Era solo un grupo de fanáticos jugando con el ocultismo? ¿O había algo más? Los investigadores comenzaron a notar coincidencias inquietantes. En cada década, alrededor de esa casa se registraban desapariciones de jóvenes, siempre bajo circunstancias similares. Caminaban hacia la escuela y nunca llegaban. Salían de una fiesta y jamás volvían. O simplemente eran vistos por última vez cerca del vecindario. Lo peor de todo era que muchos de esos casos se habían archivado como fugas voluntarias. El vecindario, que al principio se mostraba incrédulo, empezó a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Las familias recordaban cómo los perros ladraban sin parar cada vez que pasaban frente a la casa, cómo las luces interiores parecían encenderse solas, y cómo los nuevos inquilinos que llegaban jamás permanecían mucho tiempo. Todos lo habían visto, todos lo habían sentido, y sin embargo eligieron ignorarlo. La prensa, al enterarse, bautizó el lugar como la Casa de los Horrores. Durante semanas fue el centro de atención mediática, hasta que, poco a poco, la cobertura fue disminuyendo, como si alguien tuviera interés en silenciar el caso. Pero nuestra comunidad sabe bien que cuando los medios callan, el eco del horror apenas empieza a crecer. Hubo testigos que aseguraron haber visto figuras en las ventanas aún después de que la casa quedó abandonada. Sombras que se movían como si alguien siguiera viviendo allí. Otros afirmaban escuchar golpes secos en el interior durante la madrugada, y algunos aseguraron sentir que alguien los observaba desde las rendijas de las persianas. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue la presencia de un sótano aún más profundo, accesible solo a través de una trampilla oculta bajo el piso de la cocina. Ese lugar parecía no haber sido tocado en años, y sin embargo, en sus muros había marcas recientes, velas derretidas, símbolos tallados con cuchillos y restos de animales. Era como un santuario perverso, un espacio donde se había adorado a algo que las autoridades jamás pudieron identificar con claridad. En los archivos secretos de la investigación, que nunca se hicieron públicos, se hablaba de la existencia de grabaciones en casetes antiguos, voces rezando en idiomas desconocidos, gritos de auxilio, y lo más espeluznante, risas de niños mezcladas con lamentos adultos. Una mezcla imposible de escuchar sin sentir que algo dentro del alma se resquebraja. Con el paso del tiempo, se intentó demoler la casa. Varias empresas de construcción fueron contratadas, pero una tras otra abandonaron el proyecto. Los trabajadores juraban escuchar voces mientras martillaban, y más de uno aseguró que sus herramientas desaparecían o se rompían sin explicación. Finalmente, la propiedad quedó en pie, como si una fuerza invisible se negara a dejar que el secreto se borrara. Hoy en día, esa casa sigue ahí, cerrada, abandonada, con tablones en las ventanas y cadenas en la puerta. Pero quienes pasan cerca sienten el aire cambiar. Se vuelve más frío, más denso, como si atravesaran una frontera invisible. Algunos incluso aseguran que los pájaros no vuelan sobre ella y que los animales se resisten a acercarse. Lo más inquietante es que, a pesar de los años transcurridos, todavía aparecen nuevas desapariciones en la zona. Y aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta, los vecinos sospechan lo mismo, que la casa no está vacía, que lo que habita en su interior sigue reclamando víctimas. Y tú, que escuchas este relato, piensa en esto. ¿Qué pasaría si la Casa de los Horrores no fuera un caso aislado? ¿Y si en tu ciudad, en tu propio barrio, hubiera una casa igual, esperando en silencio? Porque lo que se descubrió después demostró que no estábamos ante una simple vivienda abandonada, sino ante una red oscura que se extendía mucho más allá de esas paredes. Cuando las autoridades intentaron dar por cerrado el caso, algo inesperado salió a la luz. Entre los documentos confiscados, había cartas enviadas desde otros países, direcciones de casas en diferentes ciudades, todas con descripciones inquietantemente similares. Sótanos sellados,
paredes con marcas, desapariciones inexplicables en los alrededores. Era como si la Casa de los Horrores no fuera un caso único, sino apenas una pieza dentro de un rompecabezas internacional. Los nombres en las cartas coincidían con personas que jamás fueron encontradas. Y lo más extraño, algunas de esas cartas estaban fechadas décadas antes de que la casa siquiera fuera construida. Eso llevó a los investigadores a considerar una hipótesis escalofriante, que el terreno mismo estaba maldito, marcado por un pacto antiguo que se repetía en distintas generaciones. Se consultaron a expertos en simbología y antropología. Muchos reconocieron los símbolos hallados en las paredes como variantes de antiguas marcas de protección, o, mejor dicho, de contención. Símbolos diseñados no para proteger a quienes estaban dentro, sino para evitar que algo escapara. Esa revelación cambió por completo el rumbo de la investigación. Lo que antes parecía ser un crimen cometido por humanos comenzó a tener tintes más oscuros. Los registros mostraban que en cada ritual se mencionaba a una entidad con distintos nombres: la sombra que observa, el huésped sin rostro, el eco eterno. Una presencia que supuestamente se alimentaba del sufrimiento humano, especialmente de los más jóvenes e inocentes. Los archivos de prensa que habían sido ocultados hablaban de un sacerdote que, en los años 30, ya había advertido a la comunidad. Decía que esa casa nunca debía ser habitada, que los cimientos estaban construidos sobre un antiguo lugar de sacrificios. Nadie lo tomó en serio, y su advertencia quedó sepultada en los periódicos locales, tachada como superstición de pueblo. Sin embargo, los fenómenos posteriores parecían confirmar sus palabras. Varios policías que participaron en el cateo de la casa comenzaron a sufrir pesadillas recurrentes. Uno de ellos afirmó que cada noche escuchaba golpes en su propio armario, siempre a la misma hora. Otro, incapaz de soportarlo, terminó quitándose la vida dejando una nota confusa: "No puedo seguir escuchándolos. La prensa nunca habló de esos detalles, pero nuestra comunidad de investigadores de lo oculto sabe leer entre líneas. Sabemos que cuando hay demasiados silencios, es porque lo que se intenta ocultar es más grande de lo que cualquiera quiere admitir. Y aquí surge una de las partes más perturbadoras: la conexión política. Documentos filtrados años después revelaron que algunos dueños de la propiedad pertenecían a círculos de poder, hombres con influencias que habían protegido la casa durante décadas. Cada vez que alguien denunciaba actividad extraña, la denuncia se perdía misteriosamente en los archivos policiales. Cada vez que una familia intentaba indagar en la desaparición de un hijo, se encontraban con puertas cerradas. Era un silencio cuidadosamente orquestado. Algunos investigadores independientes sostienen que la casa no era solo un centro de atrocidades, sino un punto de reunión para rituales de poder. Que lo que ocurría allí tenía un propósito más grande: alimentar a esa presencia con sacrificios periódicos, manteniendo un equilibrio macabro que favorecía a quienes formaban parte de la red. Lo más aterrador es que, según los registros, la casa había reclamado víctimas aproximadamente cada 13 años, siguiendo un patrón que parecía ritual. Y adivina qué, el calendario indicaba que el próximo ciclo estaba a punto de cumplirse. Vecinos actuales cuentan que en las noches sin luna se escuchan golpes sordos bajo la tierra, como si alguien tratara de salir desde los cimientos. Otros dicen que la madera cruje como si respirara, y que quienes se atreven a mirar por las rendijas de la puerta ven sombras que se mueven, aunque por dentro todo está vacío. Y aquí entra la pregunta que ninguno de los investigadores oficiales se atrevió a responder. ¿La Casa de los Horrores fue solo un escenario de crimen humano? ¿O también un portal a algo mucho más antiguo, algo que sigue esperando a ser liberado? Porque lo que ocurrió después del descubrimiento final confirmó que el mal no estaba contenido en esas paredes, sino que ya había comenzado a extenderse mucho más allá. El descubrimiento final ocurrió cuando un grupo de investigadores independientes, cansados del silencio oficial, se infiltraron en la propiedad años después de que fuera abandonada. Lo documentaron todo: cámaras nocturnas, grabadoras, sensores de movimiento. Su intención era demostrar que la casa no era más que un cúmulo de mitos alimentados por el morbo colectivo. Pero lo que encontraron esa noche selló el destino de varios de ellos. Las grabaciones muestran cómo, apenas pusieron un pie en el sótano, las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió tan denso que uno de los investigadores vomitó sin razón aparente. En las cintas se escucha un golpe metálico, seguido de susurros que no corresponden a ninguna voz del grupo. Susurros que repetían una palabra incomprensible,
Como un eco proveniente de otra dimensión, uno de los investigadores desapareció sin dejar rastro. Estaba frente a la cámara, y en cuestión de segundos la imagen se distorsionó, como si el lente se hubiera derretido. Cuando la calidad se restableció, ya no estaba. Jamás lo encontraron. Los demás, aterrados, huyeron del lugar y juraron no volver jamás. Solo uno de ellos se atrevió a contar lo ocurrido, y murió en circunstancias sospechosas semanas después. Las autoridades, como siempre, calificaron todo de accidente. Pero nuestra comunidad sabe que los accidentes no se repiten con tanta precisión. La Casa de los Horrores seguía cobrando víctimas, incluso sin habitantes humanos dentro, como si ya hubiese aprendido a cazar por sí misma. Los registros policiales muestran que, tras aquel suceso, la propiedad fue oficialmente tapiada, declarada peligro público y borrada de los mapas oficiales. Y sin embargo, los vecinos saben exactamente dónde está. Nadie se acerca. Nadie toca las cadenas oxidadas que bloquean la entrada. Nadie osa mirar demasiado tiempo sus ventanas tapiadas, porque sienten que algo los observa desde dentro. Y aquí es donde llegamos a la reflexión más perturbadora de todas. Si esta casa es real, y lo es, entonces no estamos hablando de una leyenda urbana, estamos hablando de un patrón, de un mal que se replica, que se alimenta, que necesita de la indiferencia de los vecinos, del silencio de las autoridades y de la complicidad del miedo para seguir existiendo. Pregúntate esto. ¿Qué tan bien conoces la historia de tu propio vecindario? ¿Quiénes vivieron antes en tu casa? ¿Qué había en el terreno mucho antes de que llegaran las calles, los parques y las fachadas modernas? Porque lo que este caso nos enseña es que el mal no siempre llega en forma de monstruos imposibles, sino disfrazado de lo cotidiano, de una puerta cerrada, de un sótano clausurado, de un rumor que todos prefieren ignorar. El oscuro secreto de la Casa de los Horrores sigue sin resolverse del todo. Hay quienes afirman que lo que habita allí no puede ser destruido, solo contenido. Que si alguien rompiera los sellos, si alguien osara reconstruir sobre esos cimientos, lo que está atrapado se liberaría con más fuerza que nunca. Y quizás, solo quizás, esa sea la razón por la que el lugar permanece en pie, como un recordatorio de lo que nunca debió ocurrir. Amigos, esta historia no es solo un relato, es una advertencia, porque allá afuera, en algún lugar, podría haber otra casa igual, esperando a que alguien cometa el error de entrar. Si llegaste hasta aquí, eres parte de nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Suscríbete, comparte este relato y deja tu comentario, porque juntos mantenemos viva la memoria de lo que muchos prefieren callar. Y recuerda esto antes de dormir. Las paredes no solo guardan recuerdos, también guardan gritos. Y algunos gritos nunca dejan de resonar.